abducidos, no digo que son todos, tienen esta situación inconsciente de gustarle estar dentro del plano adoptivo, del sufrir y estar con su captor. Una vez por mes, por lo menos, Lorena Ciarrata se presenta en Demonios para hacer la edición virtual del Café Ufológico Rosario. Y digo virtual porque tal vez, creo que dentro de poco, no sé, aparentemente vuelve la presencialidad al Café Ufológico Rosario, pero no sé, me dijeron, no sé si será cierto o no, seguramente ahora Lorena después lo va a comentar, y siempre un placer tenerla, Lorena. Hoy, como están viendo acá abajo, con la segunda parte de Aliens, Abducciones Perversas, Aliens, Abducciones Perversas, parte 2. Regresa como invitado Pablo Cano, nuestro querido amigo Pablo Cano. Si no viste la primera parte de Aliens, Abducciones Perversas, la parte 1, que se hizo hace un par de meses, ya no me acuerdo qué fecha se hizo, yo te recomendaría que veas también la primera parte. ¿Por qué? Porque en esta segunda parte lo que va a hacer Pablo Cano va a responder todas sus preguntas. Ya la gente ya mandó un montón de preguntas, ya tiene Lorena un montón de preguntas. Entonces hoy Pablo Cano rompe el silencio y va a responder todas las preguntas, o sea, nada, prepárense. Va a estar muy pero muy bueno, y cuando se arma esa interacción con la gente, con ustedes a través del chat o a través de las preguntas, mejor todavía. Hola a todos, gracias Carlitos. Bueno, gracias a todos por el aguante. Antes que nada, quiero darles de verdad mis sinceras gracias a todos los que supieron acompañar todo este maremoto de cosas que fueron pasando este último tiempo. A Cano por hacerme el aguante, que tuvimos que postergar 2 veces este directo. Y bueno, nada, hoy va a ser un directo donde nos vamos a dedicar, en realidad Pablo Cano se va a dedicar a responder todas esas preguntas que quedaron pendientes. Algunas las saqué del chat y otras son todas las que me fueron llegando durante todo este tiempo. En el transcurso del programa también vamos a contar algunas cosas que se vienen, del cual también me pone muy contenta. Y nada, hoy es un directo donde yo voy a cumplir el rol de espectadora, porque lo único que voy a hacer es transmitirle a Cano las preguntas de la misma manera que me llegaron a mí. O sea que yo por eso les pedí a todos que me las pasaran por escrito. O sea que yo voy a leer la transcripción que hice de cada pregunta que me fue llegando todo este tiempo. Canito, bienvenido, gracias por hacerme el aguante y por estar en esta segunda parte de Abducciones Perversas. Hola Lorena, ¿cómo estás? Hola Carlitos, gracias a vos por invitarme de nuevo. Bueno, había quedado pendiente esta transmisión, que bueno, eran 2 fallidas, así que la tercera estaba con un poco de miedo, pero bueno, estamos acá. Así que bueno, respondamos las preguntas, había quedado todo pendiente. No sé si hacer un pequeño speech o directamente vamos a las preguntas, no hay ningún problema, ustedes ya saben de qué se trata el tema, cuál es mi perspectiva con respecto al fenómeno de adopciones, que digamos la temática que yo encaro no es para la ufología, sino son para los abducidos, no para el ufólogo, para los abducidos. Así que bueno, cuando quiera arrancamos. Bueno, antes de arrancar, yo quisiera que vos hicieras una breve reseña de lo que es esta teoría que vos venís desarrollando, pero antes de arrancar, quiero leer un comentario que había dejado en el chat Dani Zapata en el primer programa que hicimos, solamente a modo de reflexión. Y después quiero que comentes brevemente, porque no vamos a hacer un programa entero, de qué se tratan estas hipótesis de las cuales vos manejás o Human Etheric maneja. Pero déjame leerte esto que había dejado Dani en el directo anterior. Daniel, un comentario muy breve. Me siento identificado. Me aclaró varias preguntas que me hice. Tuve un trauma de niño, pero a la vez sigo buscando al fenómeno. A mí me pareció interesante esto porque el otro día incluso Dani estuvo en Zona Liminal e hizo hincapié un par de veces en este tema que
del cual él mismo relató el trauma que le dejó esta experiencia, pero hizo hincapié en que él igual sigue buscando. Quizás la búsqueda tenga que ver con respuesta, pero sigue buscando el fenómeno. Y me parece interesante, antes de dar comienzo a lo que van a ser las preguntas y tu pequeña reseña en cuanto a lo que es la teoría que Humanitarian desarrolla, leer este pequeño comentario. Tuyo, Pablito. Ok, bueno, como todos ya saben cuál es la temática de las adopciones, yo estoy convencido que este fenómeno está manejado por una interferencia de entidades de otras realidades que vienen a hacer un perjuicio. En la gran mayoría de los casos, la adopción es un secuestro, es una retención, y muchos de las descripciones con respecto a esas adopciones, como en el caso del libro de adopciones de John Mack, hablan de un secuestro traumático que dejan estas entidades, en su mayoría, no digo que son todas, pero las que yo investigo, donde queda con un trauma muy grande la persona que ha tenido este tema de adopciones. Quizás en el futuro tenga un shock ontológico positivo. Pero básicamente estas interferencias, estos vectores de interferencia, generan mucho perjuicio a la humanidad. No lo digo yo porque yo no soy nadie, pero sí lo dijo en su libro John Mack, que es un psiquiatra, donde habla sobre las atrocidades que hacen estas adopciones, el tipo de entidades que se ven. También lo dice David Jacob, lo dice Carla Turner, lo dice Bud Hopkins. Carla Turner, que la mujer que investigó este tipo de agenda. Hay una agenda en la cual este plano adoptivo genera muchos problemas en la humanidad. Y lo que más destaco de todo eso es la parasitación, la capacidad de entidades de otra realidad parasitar al cuerpo humano y generarle también al hombre un perjuicio o una manipulación dentro de su mente o su psiquis. Entonces, eso es un poquito la controversia y el rechazo, porque justamente si yo hablo de que estas entidades generan perjuicios, el ufólogo convencional base se queda fuera del sistema porque, bueno, justamente el anhelo del ufólogo es tener un contacto. Y acá estamos hablando de que tener un contacto sería un peligro tanto como entidades y como parásitos. Ese sería un poco el resumen. Y con respecto a Zapata, él habló ayer en el programa. Él dijo, digamos, quizás yo esté dentro de lo que sería, como se llama, el síndrome de Estocolmo. Yo creo, ¿verdad?, que el síndrome de Estocolmo, como síndrome, como estudio psicológico y científico, no existe. No hay evidencias de que las personas tiendan a hacer el síndrome de Estocolmo. Eso quiere decir que la persona que es secuestrada se enamora del secuestrador. Esto tiene que ver con un caso real que pasó en Estocolmo sobre el secuestro de un banco. Es una referencia, pero a nivel psicológico, a nivel de estudios, no hay estudios, no se puede evidenciar algo que no se estudió. Eso es clarísimo, lo sabemos todos. Lo único que creo que yo encontré fue un estudio de la CIA, que había un porcentaje muy bajo de síndrome de Estocolmo, pero sí hay un artículo de Corrado Malanga, del que habla que abducidos, no digo que son todos, tienen esta situación inconsciente de gustarle estar dentro del plano adoptivo, del sufrir y estar con su captor. Eso lo dijo un poco Zapata, pero bueno, es un poco lo que estamos planteando y bueno, ahí en las preguntas les puedo aclarar cosas. Sí, estuvo muy, muy interesante la reflexión que hizo Dani ayer en Zona Liminal, el programa de Emanuel Giudice y de Marcelo Metaller, y también estuvo muy interesante las reflexiones que hizo Gustavo Cía en cuanto a lo que es el síndrome de Estocolmo. Por lo menos a mí me dejó un panorama un poco más claro, siendo él psicólogo y explicando un poquito de qué se trata el síndrome de Estocolmo. Bueno, yo voy a empezar a hacerte las preguntas tal cual me llegaron, Pablo, y te voy a nombrar, voy a nombrar quién me las dejó. Así que vos responderás lo que vos quieras, como vos puedas. Yo estoy segura que una pregunta va a dar pie para la próxima pregunta. Yo lo que voy a tratar de que en estas 2 horas o hora 40 más o menos podamos meter la mayor cantidad de preguntas posible. Hay gente que me dejó a lo mejor 2 o 3 preguntas. Yo voy a hacer lo siguiente para que los chicos del chat sepan. Yo voy a tomar como principio de cada persona una pregunta. Si nos da tiempo, voy por la primera persona que me deja 2 o 3 preguntas y voy por la segunda que dejó. Y así, ¿para qué? Para poder darle lugar a casi todas las preguntas posibles. El tiempo si nos alcanza bien y si no,
Después vemos cómo hacemos una tercera parte, que yo diría, lo tendríamos que hacer directamente en el canal de Human Etheric, en vivo, ahí con Pablito, y me parece que estaría genial, y de paso que Pablito largue el vivo, que nos viene ahí, que tiene mucho contenido, pero todavía no hizo un vivo, así que a lo mejor en una de esas le metemos primera con eso. Así que vamos a arrancar. Javier Carayani pregunta: ¿cómo se puede diferenciar entre un falso recuerdo y una abducción real cuando inclusive la hipnosis no es tan confiable? Y es difícil, es un hilo muy fino. Creo que a partir de un caso de adopción hay que haber un trabajo de investigación multidisciplinario, o sea, psicólogos, personas que analicen lo que le ha pasado, ver el campo. Hay muchas cosas, pero las memorias falsas siempre están. Quizás en la técnica de hipnosis, que son las convencionales, las que generalmente tienden a recurrir a sacar un recuerdo del inconsciente. Pero bueno, en este caso Corrado Malanga lo que entiende cuando hace hipnosis, justamente acá marca la diferencia, él no entiende que tiene que sacar recuerdos del pasado. Son cosas del futuro. Cosas del presente. O sea, eso está pasando, la abducción. Y una de las herramientas importantes es el PNL, la programación neurolingüística. Cuando una persona está haciéndose una hipnosis bien aplicada, bien hecha, con un trabajo digamos, tratando de ver que el paciente o la víctima o el abducido no mienta, hay pequeños movimientos corporales que indican que la persona miente o no miente. O sea, ya vamos de la hipnosis se puede hacer, pero es posible que pueda haber un falso recuerdo, como le pasó a John Mack. John Mack fue el mejor con el tema de abducción, y sin embargo se comió un garrón con una persona que le mandaron, tanto interés en voltear su trabajo, que no era abducida y una persona falsa. A veces puede pasar. Pero hay un hilo delgado. Pero yo creo que con una programación neurolingüística en estado de hipnosis se puede llegar a identificar si es falso o no recuerdo. Porque es muy difícil, hay mucha contaminación, hay mucha manipulación de los alienígenas, de estas entidades, cuando se realiza una hipnosis, pero una hipnosis bien aplicada con técnicas de casuística, que se sabe muy bien con qué se está tratando, yo creo que se puede hacer una identificación de mentira o verdad. Bueno, yo estoy segura, bueno, por lo menos a mí me dan ganas de preguntarte sobre la pregunta, pero no lo voy a hacer. Vamos a ir. Pero quiero, porque hay muchas preguntas y quiero por lo menos que, aunque sea la mayor cantidad de preguntas que llegaron, las puedas contestar vos, porque encima que esto es un programa que ya estuvo postergado, entonces quiero darle lugar a la gente que se comunicó, que para mí es una alegría. Patricio de Portal 369, que en cualquier momento te va a invitar a su radio, si es que ya no lo hizo. Ya estuve con Patricio. Ah, perfecto. Él dice, el ser humano... Bueno, a ver, ¿es el ser humano un fonón que necesita las razas no terrestres para trascender en sus experiencias y perdurar o escalonar a un patrón de vida mejor? No, el hombre no necesita de lo que es a los alienígenas. El hombre trasciende por naturaleza, es una evolución que tiene. O sea, desde la cosmología malanga, esta ánima, esta energía que tenemos acá adentro, viene a ser experiencia de la Tierra. Y hay una evolución natural. En ese proceso se acoplan estos vectores de interferencia y hacen sus cosas sacando un producto, ya que este ánima es un activo. Pero la trascendencia de la humanidad es sola, no depende de otras cosas. Si bien es un factor de catalizador, quizás la intervención alienígena, quizás el hombre evolucione más rápido, pero el hombre no depende de nadie. El hombre lo va a hacer por su naturaleza, por su esencia de adentro. En cambio, el alienígena sí depende de la energía humana. Cuando depende de la energía humana es cuando vos haces hincapié en la energía que tenemos dentro de nosotros. Es una energía, es una esencia, es parte de Dios, ese componente anímico que es inmortal. Y dentro de lo que es mi cosmología, lo que yo investigo y otros investigadores, eso es algo muy importante para los aliens. Es un activo que tiene el hombre adentro, que no lo sabe. Pero el hombre no depende de nadie para hacer su evolución, lo hace solo, no depende de los aliens. Quizás el alien es un vector que empuja, porque bueno, con tanta situación de adopción, el hombre puede llegar a entender que por qué lo hace, porque hay algo que está dentro del cuerpo humano y bueno, eso hace que lo evolucione.
pero no depende de nadie el hombre para una evolución, ¿no? Si estamos hablando de una evolución filosófica. Perfecto. O sea, cuando hablamos de eso tampoco depende de Dios en el supuesto de... Y quizás seamos nosotros Dios que se dividió en la tierra para volverse a unir arriba. Acá estamos en un tema muy, muy de filosofía profunda. Pero sí te puedo decir que el hombre no depende de lo hace solo, está en su naturaleza la evolución. A mí me pasa que a veces voy fluctuando entre mis opiniones propias sobre el fenómeno y a veces pienso que el fenómeno no es más que una mera construcción filosófica. A veces llego a esa conclusión y después digo, no, hay otras cuestiones, pero voy fluctuando entre ambas maneras de pensar sobre el fenómeno. Pero si vos lo empezás a analizar en profundidad, el accionar del ser humano como civilización y digamos en la temática que estamos nosotros, que es un vector de interferencia, es como por ejemplo cuando un árbol tiene púas en su tronco para que no lo ataquen las aves o genera una savia venenosa para protegerse de los ataques de los bichos. Quizás la humanidad, dentro de esa interferencia, evoluciona más rápido porque hay un vector que le está empujando, obviamente en un momento trágico, ¿no? Pero esa influencia negativa, ese perjuicio, quizás lo ayude para hacer una evolución más rápida. No digo que son nuestros hermanos superiores, eso no, pero a veces uno con experiencias negativas puede llegar a un buen puerto, a nivel filosófico, ¿no? Un día voy a hacer una mesa redonda y voy a poner desde un cura, un pastor, muchísimas ramas filosóficas o creyentes de distintas índoles, y en el medio el fenómeno ovni, a ver qué sale de todo eso. Pero sueño, es un fetiche que ahí lo tengo dando vuelta. Y te quiero hacer una pregunta de Quiro, que no la escribí, ya que está, y agradecerle a Quiromantes, tanto como a Leo Carnicelli, que son las 3:00 de la mañana y están ellos mirando el directo. Beso a ambos. Quiro hace una pregunta que puede ser graciosa, pero a la vez no. Dice, mi pregunta era sobre si el caso Vilas Boas fue traumático o placentero. Vos sabés que es una pregunta que puede ser graciosa, pero puede tener una conclusión, según Humanitary, quizás no tan graciosa. A ver, quiero escucharte. No, por supuesto no es graciosa. Esta manipulación que ha tenido, no me acuerdo cómo se llama, la víctima que tuvo esta adopción, este encuentro, digamos, íntimo, fue toda una gran manipulación. Él en sus perspectivas psíquicas sintió eso. Y es probable que haya tenido una relación íntima, pero habría que ver realmente con qué se intimó. Es el mismo del caso de Ted Rice, que yo le hice una entrevista en mi canal, en Humanitaric. Ted Rice es el fósil viviente del personaje de Mascarada de Ángeles de Carla Turner. Y él, cuando tenía intimidades con este supuesta alienígena, la veía como una mujer muy hermosa, perfecta y con unos tremendos instintos de tener intimidad de una manera impresionante, porque bueno, yo creo que manejan la psiquis. Cuando él se lo somete a hipnosis y empieza a ver a través de la hipnosis cómo es esa persona, y la apariencia de esta entidad es totalmente diferente. Es de aspecto reptil, tanto odiado por los ufólogos fósiles cuando uno dice la palabra reptil. Entonces yo creo que hay una gran manipulación. Desde el punto de vista del muchacho de Brasil, el tipo dijo, yo tengo el libro y lo leo y me río. El tipo estaba chocho, porque el tipo jamás se hubiese comido a alguien como se comió en toda su vida. Pero detrás de eso hay una manipulación de algo que supuestamente es lindo, aprovechan esa situación. Pero si vamos a hablar seriamente, yo creo que sí, es toda una manipulación psíquica. De hecho, él cuando escuchaba que esta persona, esta mujer tan hermosa, tipo de lo que la raza Orange, terminaba su situación, escuchaba con un sonido gutural de perro. Así que imagino que lo que menos pudo haber intimado fue con una mujer. Perfecto. Acá Pepito Pacheco que dice, ¿el alienígena depende de nosotros? ¿Escuché bien? Por favor, presten atención de las cosas que se dicen. Desde luego, este pensamiento no tiene nada que ver con el fenómeno. Bueno, un día Pepito Pacheco, Pablo Cano, los invito a los dos a hacer un programa, a ver si acá, como digo siempre, acá se van a escuchar todas las voces. Mientras yo siga coordinando este espacio, acá se van a escuchar todas las voces, porque para mí todas las voces
es lo mismo. Todas me representan algo, todas me enseñan algo. Así que nada, Pepito. Yo siempre repito, Corrado Balán es antiufología. Es antiufología, y es más, antiufología fósil. Esto es más que todo para las personas que tuvieron problemas de aducción o problemas de parasitación, pero no es para el ufólogo. Lo que yo planteo no es para la ufología, entonces no hay nada que hablar, está fuera del sistema. El que quiera entender, que entienda, que no, bueno, cambie de canal, pero no es para el ufólogo. Sí, totalmente. Y aparte está bueno también recordar que Pablo Cano tiene un canal que tiene muchísimos seguidores, que se llama Human Etheric, y tiene entrevista de la putísima madre. Así que a aquellos que estén viendo, que tengan dudas también, no se vayan ahora porque ahora los necesitamos acá en este directo, pero luego que termine el directo o mañana en la mañana cuando se levante, vayan a Human Etheric y miren las entrevistas que tiene Pablo Cano, que está siempre acompañado también por Luciano y por Gustavo, y realmente son súper interesantes. Yo ahí encontré lo de el veterinario Pariani. Increíble, y es la primera vez que lo había escuchado. Después otros lo levantaron, hicieron show con lo que salió en tu programa, pero la primera vez que lo escucho había sido en tu programa y es espectacular. Vamos con una pregunta de Carlos Goncalves. Muy bien. Te pregunto a vos, Pablo, en todos tus años de investigador, ¿en algún momento, cuando entrevistaste a personas que afirmaron ser secuestradas por entidades extraterrestres, se dio el patrón del síndrome de Estocolmo en mayor o en menor grado unas que otras? Y aclara, hace un tiempo leí el libro de Bud Hopkins, Intrusos, en los cuales muestra escenarios donde las víctimas habían sido violadas por entidades extraterrestres. En este caso, la manifestación del síndrome de Estocolmo es mayor. No, yo creo que los pocos casos que yo tuve de presencia de adopción no vi síndrome de Estocolmo. Yo creo que no es algo masivo. Sí existe esta situación de enamorarse del captor a nivel inconsciente, o estas entidades generan esta situación de dependencia emocional, porque seguramente en lo que yo entiendo que muchos de los abducidos han tenido problemas de la psiquis, de chicos han sido maltratados o abusados o quebrados psíquicamente, y esta dependencia emocional de las entidades que les generan esta situación de dependencia, de esta situación de meterle ideas en la cabeza y generarle como una especie de síndrome de Estocolmo. Pero insisto, son pocos los casos, pero es una situación que existe, ¿no? Esta dependencia de ser ultrajado y a la vez defender al que lo ultrajó, ¿no? Entonces pasa, pero en los casos que yo lo hice, no. Es más, los casos que yo no puedo mencionar son los que escapan. Por eso siempre digo que acá Quiromante siempre me hace la pregunta, y le hicieron una pregunta a Gustavo Cía, que el aducido, el verdadero aducido, no se da cuenta que es aducido. Ese es lo que hay que investigar. Me refiero a lo genuino. Cuando esta persona que es aducida, que tiene estos problemas de ansiedad, ve un programa como Demonios, y yo empiezo a ver esta cosa a otras personas, y esta persona le genera una ansiedad, un estado de terror, y se empiezan a encender semáforos del inconsciente. Entonces, por eso yo me refería a lo que es el verdadero aducido, es aquel que es aducido, pero quizás la persona que vos entrevistás y tiene este deseo de salir por televisión y salir por las entrevistas, podría ser también una parte de alimentar el ego de la persona. Pero en mis casos, pocos casos que yo he tenido, no se ha producido el síndrome de Estocolmo. Yo creo que es una minoría, de hecho no existe como científicamente en la comunidad psicológica o psiquiátrica una investigación sobre el síndrome de Estocolmo. Pero creo que es poco. Voy a hacerte una pregunta del chat de Majo, al cual te mando muchos besos, Majo. ¿Hay alguna raza que esté indicada en ser las más perversas? Lo que pasa es que las razas alienígenas son formas de manifestarse, ¿sí? Hay personas que han sido abducidas y ven tipos de entidades de tipo de razas. Pero hoy por hoy, inclusive yo a veces concuerdo mucho con Gustavo Cía, inclusive con Mauri González, ellos se manifiestan y se dejan ver como ellos quieren, pueden cambiar de forma.
yo creo que hoy por hoy me animaría a decir que es una sola cosa que se manifiesta por diferentes tipos de entidades y de razas, pero de alguna manera se identifica con las razas, y generalmente la palabra reptil es la que tanto los ufólogos fósiles de Remache se enojan con estas palabras que aparecen en papers científicos, no se mueran. La palabra reptil aparece en papers científicos, aparece en estudios académicos de John Mack, que es un psiquiatra, aparece en estudios académicos de Rick Strassman, de la molécula del espíritu. La palabra reptil no es que un loquito como Pablo Cano habla de cosas, uy, dice que dice reptil. Pero generalmente reptil es el más agresivo. Pero también existen, supuestamente, manifestaciones de razas alienígenas que hacen todo lo contrario, que no son hostiles, sino que generan una situación de amistad, ¿no? Se te meten en la cabeza, te generan una dependencia, y esas son las peores porque te consumen la energía. Entonces, a veces lo más hostil quizás sea lo más dependiente emocionalmente, ¿no? Eso hace más daño que un reptil que venga y, no sé, de alguna manera te arañe la piel. Estas manifestaciones satánicas están muy parecidas. Yo estoy convencido que el alien es igual a demonios, y muchas de estas entidades con esta forma de reptil son las que generan daños, pero otros que se disfrazan y están bien ocultos dentro de la psiquis humana son los verdaderos productores de psicópatas humanos. Me diste pie para que te haga una pregunta que dejó recién acá Gustavo Cía. Dame un segundo que la encuentre. Donde, me parece que la sacó. Que justo preguntaba si algo parecido, si estas entidades era lo mismo que demonios, pero la sacó porque me parece que contestaste lo que él estaba preguntando. Luis Pacheco dice: Malanga creo que ha cambiado mucho su postura. Lo que afirma afecta a muchas personas, y eso de escudarse que no es para la ufología es una forma de eludir el pensamiento serio. Yo voy a tirarte toda la carne que aparezca en el asador, porque vos también lo estás viendo ahí en el chat, y bueno, voy sacando algunas referencias. Te voy a hacer una pregunta de Claudia ahora. Voy a ir, o sea, ustedes me van a ver que yo miro para un lado y para el otro. Miro para un lado porque tengo la compu de este lado, con el chat bien grande, tengo las preguntas acá y te miro a vos. Por eso voy de un lado para el otro. Para vos, Cano. Claudia, ¿alguna vez en tus entrevistas, tanto en Abducido como gente que manifiesta agresiones sexuales por parte de estas entidades, tuvo la oportunidad de ver heridas o alguna otra huella física más allá del trauma emocional que significa el hecho extraordinario de estas características? Sí, son las marcas típicas de arañazos, de sacabocados en lo que sería la altura de la tibia, de la rodilla, moretones, sangrados. Sí, eso es una huella física, esto lo deja. Pero también hay mucha parte psíquica. Las dos cosas, si hay una adopción o hay intervención, también es la parte psíquica, no que la psiquis origina estos problemas. No, obviamente hay una huella que deja. Pero sí, hay marcas. A mí esta pregunta de Claudia me encantó, que le mando un beso grande, Claudia, esposa de Carlos, porque con respecto a las marcas físicas, acá me voy a sumar a una pregunta mía. Con respecto a las marcas físicas, ¿cómo podés determinar que esas marcas físicas fueron hechas por estas entidades, Pablo? O sea, más o menos, ¿cómo se pueden interpretar? No se puede determinar porque si vamos de la base, nadie tiene pruebas que existan los alienígenas. Perfecto. Nadie tiene pruebas, ni yo, ni Jacques Vallée, ni JJ Benítez. No hay prueba científica que existe, pero deja huellas. ¿Sí? Y estas pocas huellas están sumadas quizás por el relato de lo que le pasa a la persona, quizás por las sesiones de hipnosis que corroboran ese tipo de huellas, pero que la huella lo deja el alien y no tenemos prueba. No hay un ADN que diga esta uña de acá es un patógeno extraterrestre. O sea, si vamos a ese punto puntilloso, y no hay pruebas. O sea, se supone que esas huellas son dejadas, estas marcas son dejadas por estos vectores de interferencia. Hay muchos que dicen que estas huellas son originadas psíquicamente, o sea, como una especie de psicosomatismo, pero dejan huellas y no se puede probar. O sea, si tuviéramos una prueba alienígena, no estaríamos acá hablando. O sea, por esto el fenómeno deja huellas, pero también deja huellas en la psiquis. Son dos cosas, psiquis y el tema de las huellas. Por eso el tema del DMT, que yo siempre expongo en mi canal,
que para mí es fascinante ver lo que se ve cuando se toma DMT. Yo creo que también tiene un origen psíquico, pero también físico. Iba a contar algo, pero voy de nuevo a una pregunta que acá Gustavo Cía dejó, antes la borró porque le habías contestado, lo que él preguntó vos lo estabas contestando en el comentario. Gustavo pregunta, vuelvo a preguntar si es posible que Pablo la responda. ¿Qué opina acerca de la función del trauma en las experiencias de abducción? Creo que es un dato clave. Es que no entiendo la pregunta, en función del trauma. O sea, el trauma es un origen. Es lo mismo cuando uno va a una guerra y viene una persona con un trauma de la guerra. Depende de su personalidad, depende de todo, digamos, su evolución o su tratamiento psicológico para que pueda seguir adelante, pero que es un trauma, pero no sé el efecto del trauma. No sé a qué se refiere. Sí, no, tampoco. Se podría llegar a entender que capaz que estas personas abducidas tienen tendencia a ser personas que han sido traumadas en la infancia o han sido quebradas psíquicamente, y la abducción y la parasitación puede entrar a través de esta grieta psíquica y manipular más a la persona. No es lo mismo intervenir una persona fuerte, sana, con una buena personalidad, otra persona que haya sido abusada a nivel psíquica de la infancia, que son más fáciles, más vulnerables. ¿Se referirá a eso? No sé, creo que por ahí viene. Si es Sí. Yo tampoco por eso la leí tal cual la escribió. Voy a leerte una pregunta que tengo de aquí, de Claudio Magnolia. Claudio Magnolia Jr., la había dejado en el directo anterior. ¿Pueden inducir, y entre paréntesis pone, los parásitos, pensamientos y emociones? Sí, totalmente. ¿Podés, algún ejemplo que te acuerdes, Pablo? Bueno, no es que es un ejemplo que me acuerdo. Hay un libro que se escribe, hay un libro que se llama, lo dice Samuel Freixedo, pero hay un libro muy importante que se llama Bite of Love, El Cupido del Amor, de Eben Loher. Es una mujer que ha investigado cómo los parásitos y estas entidades, estas realidades, influyen sobre las emociones, influyen sobre los pensamientos humanos, dentro de lo que serían investigaciones de lo que es Corrado Malanga, de lo que es Carla Turner, de lo que es David Jacobs, de lo que es Bob Hopping, hablan de una manipulación a través de la parasitación. Esta manipulación puede ser originada a través de las emociones, a través de actos. Por ejemplo, ustedes nunca habrán escuchado que muchos de los grandes psicópatas dicen: yo tuve una voz en mi cabeza que me decía matala, 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 y mientras yo la acuchillaba, la voz me decía acuchillar. Bueno, ese tipo de cosas podría ser parte de lo que sería una interferencia de parasitación, que está muy con el delgado, con el tema de lo que es la esquizofrenia o lo que es la bipolaridad, porque si va un psicólogo, una persona que dice: tengo una voz que me dice que me quiero que me suicide, una voz me dice que yo mate a una persona. ¿Y qué va a decir el psicólogo? No, tiene un problema de delirios, pero esa fina capa delgada que puede ser una parasitación influye terriblemente. Inclusive influye, por ejemplo, en este libro de Eben Lohen, hablan de que hay una situación de dos personas que se conocen, que se enamoran muy fuerte. Yo lo he explicado en muchas entrevistas, creo que Jean Demonio acá lo expliqué, y cuando hay una intervención desde el punto de vista de entidades parasitarias, gestan y generan un amor muy pasional entre estas personas, pero un amor de otro mundo. Cuando uno dice que es alma gemela, y están eternamente enamorados, y de repente uno de ellos es así, corta la pareja, en forma indescriptible. La otra persona que ha sido cortada quedó totalmente destrozada, totalmente bajoneada, totalmente deprimida, con una melancolía de una manera exorbitante. Ese activo lo consumen estas entidades, generan distorsión en la familia, generan problemas y energías negativas para que esto consuma, pero sí nos influyen totalmente. Te voy a leer un comentario de Hernán. Hernán, me parece que por lo menos la primera vez que lo veo acá en el chat, dice: bueno, hola, hace algunos años, entre 7 y 10, fui visitado por unos seres que aparentaban ser insectos. Eran 8, vestidos de azul, y me dejaron marcas como rayas hechas con sus manitas que terminaban en... Bueno, no termina de gancho, se cortó ahí. Ganzúa o gancho. Sí, no termina de decir ahí, se ve que se le cortó. Pero bueno, dice que fue visitado por unos seres que aparentaban ser insectos. Sí, bueno, es mucho. En la casuística de la gente que ha sido abducida, es muy normal que estas personas relaten
ese tipo de insectoides, mantoides, reptiloides, hasta humanoides mismos. Esta terminología, yo sé que más de uno le causa tanta gracia, está en el libro de John Mack, de un psiquiatra, no lo digo yo. Hay varios estudios clínicos que hablan de estas presencias. Inclusive cuando se toma DMT se ve esto. Te voy a hacer una pregunta que son dos en una, pero vamos por el principio. Dice, ¿qué hacen? Esta pregunta la hace Dani Verón. Dani, besote, rosarino, también investigador. ¿Qué hacen con las cajas donde ponen las ánimas cuando la extraen de la persona artificialmente? Muy bien, buena pregunta. Bueno, y cajas, Dani Verón... Estas cajas, según Carla Turner, son cajas ectoplasmáticas que conservan el ánima, porque el problema del alien es que nunca pudo hacer un control total de esta energía interna que es nuestra alma, nuestra ánima. Nunca tuvo un control total, pero sí un control parcial. Entonces, a veces para capturar estas ánimas y manipularlas o chupar su energía o usarlas para sus fines, a veces usan estas cajas que tienen un contenido ectoplasma, las meten ahí, las almas en estas cajitas, las contienen en su momento para ser usadas para inyectar energía tanto a un alienígena o tanto si yo digo la palabra clones, acá la clonación humana, más de uno se va a tener que ir afuera, para inyectar la vida a los clones, ¿no? Clones humanos, que esto hay una bibliografía inmensa sobre esto, pero por supuesto no hay pruebas. Pero básicamente es un control parcial de lo que es ánima. Porque ánima tiene que habitar en un cuerpo, como nosotros, que es el original, pero también puede habitar en cuerpos que son clonados. Y a veces para hacer este tipo de trabajo utilizan estas cajas o cilindros, los famosos cilindros que se ven en el Corrado Malanga o los cilindros de Carla Turner, donde inyectan esta energía, la ponen dentro del cilindro, le dan energía al alienígena anímicamente, esta anima vuelve de nuevo y viene al cuerpo. Por eso muchas veces cuando se somete a hipnosis a los pacientes que han sido, digamos, trabajado su energía, ellos dicen, yo me siento que soy un alienígena, siento que tengo las manos como un reptil, y no es eso, sino que es que el ánima se metió dentro del cuerpo alienígena para darle eyección de energía, sale el ánima del cuerpo alienígena, vuelve al cuerpo humano y el alienígena se manifiesta con esa energía hasta que se la agota y de nuevo hace el tema de las adopciones y hiciste el control con estas cajas que habla este muchacho Verón. Cada respuesta que da me da pie a una pregunta, pero bueno, encima el chat ya se picó con un montón de preguntas, así que quiero irme echando. Nos quedan 5 minutos antes de ir al primer corte, que no se vayan del primer corte en este cortecito que va a venir ahora, porque hay novedades acerca de lo que se viene para el Café Ufológico Rosario, y gracias a los que se están sumando, gracias a Ágora, está Seba Margen, Maurigón, gracias a los que se están sumando que estoy viendo en el chat. 4 minutos para responder la segunda parte de la pregunta de Dani Verón. ¿Qué pasa con el original, persona, cuando se le extrae el ánima? ¿Se reemplaza, se devuelve o se destruye? Bueno, esa información, en principio, se suponía que cuando ánima se eyecta del cuerpo humano, sale del cuerpo humano, este ánima le va a dar vida a estos seres alienígenas, pero el cuerpo humano no muere. Esta ánima vuelve de nuevo al cuerpo y así es aducido, por cada aducción van haciendo lo mismo. Es una extracción de energía. Hace poco me enteré, hace poquito, hará unos meses, con una pregunta que hizo Ted Rice. Recordemos que Ted Rice tuvo esta experiencia con estas entidades a través de la investigación de Carla Turner. Y él dice que su cuerpo es clorado y que reside ahí su ánima. Y que su cuerpo original, él durante hipnosis vio que se moría. Este mismo suceso pasa en un caso de Linda Porter, que fue investigado por Linda Moulton, donde Linda Porter se somete a hipnosis y ve exactamente lo mismo que ve Ted Rice, sin conocerse. Ella presencia cómo matan un cuerpo y la ánima sale de ese cuerpo y por una situación tecnológica se le mete en el clon. Yo sabía hasta hace poco que eso no podía pasar porque ánima no puede convivir en un cuerpo clonado. Y Ted Rice me aseguraba que sí. Entonces yo le hice una pregunta a la pareja de Corrado Malanga, porque para mí era una información nueva. Corrado Malanga es muy complejo, no es que se le entiende todo. Y le pregunté si existe esta posibilidad
de que nuestro componente anímico pueda residir en un cuerpo clonado. Y lo que me responde Malanga es, sí, puede residir en un cuerpo clonado a menos que maten al original. Y a mí me dejó perplejo porque no sabía que podía existir eso. De hecho, hicieron un avance los aliens. Se ve que esto lo practican. Yo no sabía esa información. Hay un relato de Carlos Perciavale, yo sé que se van a reír de ustedes de lo que yo digo, pero hay un relato que Carlos Perciavale habla sobre un incidente alien hace 30 años atrás que está muy correlacionado con el tema del reemplazo de almas. Yo sé que es muy difícil que Carlos Perciavale pudo haber sabido esto hace 30 años atrás porque este tipo de información no lo manejaban en esa época tan fácil. Y si ustedes ven en un programa de Mirta Legrand, él cuenta, Carlos Perciavale, lo tengo en mi canal también, que él se le aparecen estas manifestaciones y dicen, vos vas a morir, te vamos a cambiar el alma. No, pero ¿cómo van a cambiar a mí si yo soy un tipo famoso, que esto, que lo otro? Dice, nadie se va a dar cuenta, ni vos mismo. Y ese comentario que él hace 30 años atrás, que ni siquiera está contaminado, porque no hay ni internet, no había libros, ni había nada, a mí me hace mucho que pensar. Pero sí, este componente anímico puede vivir en cuerpos clonados, no definitivamente porque se siente incómodo y tiende a salir.